A continuación, mencionaremos las características de los principales caudillos de la historia de la independencia de México, dentro del género televisivo telenovela. Esto debido a que el serial televisivo cuenta con el género histórico, a pesar de que estos personajes son representados con base en la historia oficial de México. En las telenovelas podemos encontrar algunas facetas que ponen en tela de juicio la historia oficial. Estas representaciones cumplen con los propósitos del poder, al momento de que se trata de implementar alguna política que pueda tener su reivindicación en el manejo de la historia mediante la telenovela. El melodrama histórico tiene como objetivo no solo entretener al público como es el caso de estas producciones en sí, sino que también nos muestran los distintos momentos de la historia. Algunas veces podemos encontrar a nuestros personajes de la historia como protagonistas de estos seriales televisivos, mientras que en otras ocasiones son personajes ficticios quienes protagonizan el melodrama. Miguel Hidalgo. En palabras del periodista Alejandro Galán, Miguel Hidalgo, uno de los caudillos más importantes de la historia, ha sido representado en diversas telenovelas. Su primera aparición fue en Los Caudillos, en el año de 1968, siendo Enrique Rambal quien lo interpretara. Sin mucho que decir, en esta telenovela tenemos a un cura hidalgo basado en la historia oficial. Según Luis Reyes de la Maza en su obra crónica de la telenovela México Sentimental, el Miguel Hidalgo de Enrique Rambal no tuvo prestigio. Según Alfredo Gudini, al padre Hidalgo lo interpretó soberbiamente Enrique Rambal. El papel del Rambal es cuestionado de dos formas contradictorias. Por un lado mencionan que su actuación fue estupenda, mientras que por otro se dice que fue soberbia, que dejó mucho que desear su actuación, señalándose que la primera interpretación del cura de Dolores en la pantalla grande en la cinta La Virgen que forjó una patria en el año de 1942, donde Julio Villarreal fuera quien encarnara a Hidalgo, era muy recordada por la teleaudiencia que vio el serial, por lo que al ver a Rambal su actuación no gustó. 28 años después, en 1996, el primer actor, Juan Peláez, le diera vida al párroco de Dolores en La Antorcha Encendida. La historia del cura se entremezcló con la ficticia historia de la familia Fonserrada, los protagonistas, pero sin alterar la historia de Hidalgo que todos conocemos. Una persona honesta, inteligente y culta, aunque aquí también aparecen su afición a las cartas, las fiestas e inclusive por las mujeres. Estos últimos tres aspectos son tocados por encima, inclusive apenas mencionados en momentos breves. Alfredo Gudini menciona que Juan Peláez encontró el mejor papel de su carrera en el cura Hidalgo. Sus discusiones teológicas descubrieron a un Hidalgo real, humano, divino cuando habló con desprecio de los papas del Vaticano, sus abusos y corrupciones. En 2001, este personaje tiene un breve cameo en la telenovela infantil Aventuras en el Tiempo, pero se desconoce el nombre del actor que lo interpretara. Por último, y con motivo del bicentenario de la independencia, es el primer actor, Alejandro Tommasi, quien le dio vida a nuestro padre de la independencia en la serie Gritos de Muerte y Libertad, donde aparece en los capítulos El Estallido 1810, donde vemos a un Hidalgo en un principio debatiendo con Allende si es mejor adelantar el levantamiento o si deben huir y ocultarse. Poco después, el cura visita al subdelegado para descubrir lo que ellos saben sobre el levantamiento próximo. En esta visita vemos al párroco jugando cartas, apostando, bebiendo y fumando, siendo el final del capítulo cuando decide tomar el liderazgo e iniciar el levantamiento. En el episodio Sangre que Divide, después de la toma de la Alhóndiga, aparece el caudillo hablando con sus hombres sobre el movimiento. Lucas Alamán y su madre van a visitarlo para pedirle protección para ellos y su casa, a lo que Hidalgo acepta poniendo a un soldado a cuidar su casa. En esta parte todavía no se ve arrepentimiento en él por los asesinatos ocurridos. En el capítulo Entre el Medio y la Victoria aparece un cura vacilando en atacar la Ciudad de México y tomando la decisión de no marchar hacia la capital por miedo a que se desatara otra masacre. Por último, en décimas para Ortega, tenemos al cura de Dolores, preso y excomulgado en Chihuahua, donde su único contacto con el mundo fuera de su celda es por medio de su carcelero Ortega. Mediante las pláticas con él podemos ver un Hidalgo arrepentido por las muertes generadas por el movimiento de independencia. Un grito Ortega, y que se acabe el mundo.
siendo este soldado español quien le brinda su apoyo a Hidalgo en sus últimos momentos. Cuando el padre se cuestiona si hizo bien o mal al tomar las armas y luchar, su carcelero es quien le trae alivio. Cuando le dice que su movimiento, si bien trajo la muerte, también fue justo. Le dio fe a las personas que lucharon en esta causa, al igual que menciona que le dio fe a él. Cuando el cura de Dolores va caminando a su muerte, vemos que le ofrece dulces a los soldados del pelotón de fusilamiento, mismos que en cierto modo admiran y respetan al cura, estando en contra de fusilarlo, pero cumpliendo con sus órdenes al final. La escena en que es asesinado es sumamente emotiva, terminando con el cuerpo de Hidalgo en el suelo, al igual que se alcanza a ver a Ortega con lágrimas en la cara acercándose lentamente al cuerpo. En el capítulo El fin de las campañas tenemos un momento en el que Morelos recuerda a Hidalgo cuando éste lo nombra comandante del norte. En la antorcha encendida, así como en Gritos de muerte y libertad, tenemos la imagen de Hidalgo llamando a las armas y en campañas militares, pero también se muestra su lado humano, viendo su arrepentimiento tras las masacres que trajo la guerra, al igual que también son presentes sus aficiones al juego. Ignacio Allende. Otro de los iniciadores de la independencia en ser llevado a la pantalla chica fue Ignacio Allende, quien aparece en las mismas telenovelas. En Los Caudillos es Carlos Bracho el encargado de interpretarlo. El actor Ernesto Laguardia es quien lo encarnó en La Antorcha Encendida. Un dato curioso es que el mismo histrión lo interpretaba en la telenovela infantil Aventuras en el Tiempo, aunque esto no pasó de ser un breve cameo como fue el caso de Hidalgo. Por último, fue Julio Bracho quien le diera vida en Gritos de muerte y libertad. En estas tres representaciones que la telenovela ha hecho de Allende, solo se le representa a este personaje acorde a nuestra historia oficial, en especial en Los Caudillos y en Gritos de muerte y libertad. Del primero no hay mucho que decir, solo aparece su imagen en las campañas militares, combinando esto con pequeños diálogos con la protagonista de la historia. Dentro de la serie solo aparece en los episodios Las conspiraciones de Josefa, donde su participación no es muy relevante, solo podemos verlo como uno de los personajes reunidos en torno a doña Josefa Ortiz de Domínguez. El estallido, 1810, donde está al lado de Hidalgo cuando este último da el grito de Dolores. Aunque podemos darnos cuenta que no está de acuerdo en convocar el levantamiento en ese momento, ya que no contaban con suficientes soldados entrenados. El último capítulo en el que aparece es Entre el miedo y la victoria, donde tenemos la imagen de un Allende en ruptura con Hidalgo. Esto se puede notar con los debates y disputas entre ambos personajes. Fuera de esto, el capitán insurgente continúa planeando la toma de Ciudad de México. Desesperándose por la decisión de Hidalgo de no atacar la ciudad, al final Allende toma un camino separado del párroco, quedando así la ruptura entre ambos héroes. En La Antorcha Encendida tenemos la imagen de Allende desde el año 1797, cuando se incorpora a los Dragones de la Reina, mismo que se creó en la villa de San Miguel el Grande, de donde él es nativo. En su momento vemos que sufre un accidente mientras jinetea un toro, fracturándose la nariz, poniéndose después bajo las órdenes del brigadier Félix María Calleja en San Luis Potosí, donde conoce a Luz Agustina de las Fuentes en 1802, quien es viuda de Benito Aldama, hermano de Juan Aldama. Casándose con ella, Luz Agustina fallece meses después de estar casados, aunque logra darle un hijo. Allende empieza a simpatizar con las ideas de independencia en 1806. Para 1808 se quiere dar de baja en el ejército y separarse del gobierno español, dándose cuenta de que aún no es el momento. Esto solo fue producto de un arrebato de ira de enfado por la discriminación de oficiales españoles hacia los oficiales criollos. Allende escribe Independencia, criollos cobardes, sobre una de las tiendas pertenecientes a uno de los peninsulares de la compañía militar. En 1809, junto a Mariano Abasolo, participa en la conspiración de Valladolid. Son denunciados pero no sancionados. En el año 1810 vuelve a ser denunciado por la conspiración de Querétaro, comenzando la independencia. En el resto de su aparición en esta historia solo se hacen presentes sus estrategias militares, así como sus derrotas hasta su captura por el ejército realista. La escena de la captura es muy fuerte, porque su único hijo, Indalecio, en un intento de protegerlo recibe un disparo por la espalda, con lo que muere instantáneamente. Al momento en que Allende es fusilado al lado de Abasolo, el segundo no quiere ser fusilado por la espalda, por no considerarse un traidor, pero el primero lo convence al decirle que de igual forma los van a matar, y que no importa si lo hacían de frente o por la espalda. Esta ha sido la única representación de Ignacio Allende donde tenemos más que solo sus campañas militares.
Josefa Ortiz de Domínguez. En Los Caudillos es Magda Guzmán quien la encarnada. Para Antorcha Encendida es la primera actriz María Rojo quien le da vida. Por último, en Gritos de Muerte y Libertad es Lumi Cavazos quien la interpreta. En el caso de Los Caudillos tenemos una historia oficial entremezclada con la ficción de la pareja protagónica. Solo se pueden rescatar los diálogos ficticios que tiene el personaje con otros personajes de la telenovela. La Antorcha Encendida nos cuenta que ella fue huérfana y que pasó sus primeros años de vida en el colegio de las Vizcaínas en Ciudad de México, hasta que conoce a quien fuera su futuro esposo, don Miguel Domínguez, con quien sostiene un romance del cual ella queda embarazada. Entonces Miguel decide casarse con ella para así cubrir su agravio. Esta telenovela nos muestra una faceta de ella que es desconocida dentro de la historia oficial. Un ejemplo de esto es el amorío entre Ortiz Domínguez con Allende. Esto se infiere con las miradas y el trato del uno hacia el otro. También en esta historia tenemos al corregidor Miguel Domínguez como un hombre que es manipulado por su mujer. Se resalta su presencia junto con la de otras mujeres. Como un elemento importante, ella es alguien inteligente, está interesada por su realidad política, social y cultural, en una época en la que la mujer solo debía dedicarse a la familia y al hogar. Esto principalmente se encarna en la imagen de doña Josefa. No solo se reconoce su inteligencia, también su bondad al ayudar a otras mujeres en situaciones difíciles. En la serie Gritos de Muerte y Libertad aparece en el capítulo Las conspiraciones de Josefa, donde la vemos como el personaje más destacado en el grupo de conspiradores de Querétaro. A través de los diálogos podemos ver la participación de doña Josefa en la reunión, al mencionar que son los criollos quienes tienen que gobernar la Nueva España. Es una mujer con ideas y decisiones claras, definidas. Muy sutilmente se ve su relación con Allende y el corregidor Domínguez. También podemos apreciar brevemente a doña Josefa en su papel de esposa, madre y señora de la casa, haciendo actividades cotidianas al mismo tiempo que se muestra su imagen de una mujer que está dispuesta a enfrentarse a quien sea, incluso su marido, por defender sus ideales. Esto cuando el corregidor la encierra en su casa, partiendo a arrestar a los que participaron en las reuniones. Doña Josefa logró enviar al alcalde Ignacio Pérez para que alerte al capitán Ignacio Allende y al cura Hidalgo, señalándola como una mujer lejos de ser sumisa y abnegada. Al final podemos ver que su lealtad para con el movimiento nunca declinó. Jamás delató a sus compañeros y nunca aceptó recompensa o pago alguno por sus servicios prestados a la causa de independencia. José María Morelos. El caudillo que continuó con el movimiento iniciado por Hidalgo en Los Caudillos es Narciso Busquetes, el encargado de interpretarlo. Para La Antorcha Encendida es encarnado por Sergio Reynoso, siendo en Gritos de Muerte y Libertad donde Alberto Estrella le dio vida. Los Caudillos solo tenemos la historia oficial del personaje entremezclada con la ficción de los protagonistas. En La Antorcha Encendida aparece por primera vez en 1790. Cuando Hidalgo es rector del Colegio de San Nicolás en Morelia, donde aparece Morelos, de 25 años, quien decide ordenarse como sacerdote, después de ser arriero varios años, terminando sus estudios en el seminario en 1793. Más adelante descubrimos que el sacerdote de Carácuaro tiene relaciones con una mujer de nombre Brígida Almonte y concibe hijos con ella. Aquí también se nos menciona la razón por la cual el famoso paliacate del Morelos, debido a que sufría de constantes dolores de cabeza, él se amarraba el paño lo más fuerte posible para aminorar el dolor. Solo nos resta decir que después del estallido de la independencia, tenemos algunas de sus apariciones antes de entrar a servir en la guerra, cuando se ofrece como capellán del ejército insurgente. Después, al entrar en la lucha armada, vemos sus estrategias militares, así como el momento de caer preso. Su temple franquea en el momento en que la Santa Inquisición lo excomulga y es ejecutado. En Gritos de Muerte y Libertad aparecen los capítulos El triunfo del temple, durante el sitio de Cuautla, y la forma en que rompió el sitio después de 72 días de hambruna, demostrándose su gran capacidad como estratega militar. En el fin de las campañas, siendo enjuiciado por una corte española primero y por la Santa Inquisición después, mismos quienes lo excomulgan. Esta es la única escena en toda la serie donde se puede ver que su temple franquea un poco. Incluso se pueden llegar a notar algunas lágrimas en su rostro al sufrir la excomunión. Antes de llegar al momento de su ejecución, uno de los inquisidores que lo enjuició le ofrece firmar una carta donde se arrepiente de sus actos.
Morelos, con temor de morir en excomunión, firma este documento, por lo que se le permite tener acceso a un sacerdote para ser confesado antes de ser pasado por las armas. A dicho sacerdote solo le dice: Padre, me acuso del pecado de soberbia. Quise cambiar una nación. Con esta frase se enaltece su figura, se validan y justifican como justas sus acciones y las de todos los líderes independentistas. Después de esto es fusilado por la espalda. No obstante su muerte, Morelos tuvo un cameo en El retrato de una leona, en un flashback donde lo vemos junto a Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, elogiando a esta última como una mujer durante el movimiento y señalándola como un modelo a seguir, en el año de 1813, durante la realización del Congreso de Chilpancingo. Por último aparece en La patria es primero, donde lo vemos en un recuerdo de Vicente Guerrero, cuando este último le promete que va a seguir con la lucha por la independencia. En esta serie se reconocen en Morelos sus cualidades militares, valentía y perseverancia. Agustín de Iturbide. Uno de los culminadores de la independencia en Los caudillos es José Loza, quien lo interpreta, siendo René Casados quien lo encarna en La antorcha encendida. Por último, Daniel Jiménez Cacho le da vida al primer emperador mexicano en Gritos de muerte y libertad. En Los caudillos solo aparece en la recta final de la telenovela, cuando entra a combatir a Vicente Guerrero. Tenemos las batallas entre ellos dos, así como los momentos más representativos del personaje en la historia oficial, como lo es el abrazo de Acatempan y el fin de la guerra de independencia. En La antorcha encendida, su primera aparición es en 1803. En este año descubrimos que Iturbide es pariente de Miguel Hidalgo. Por estos años don Agustín se casa con quien sería su única esposa, Ana Huarte, hija del rico comerciante Isidro Huarte. En el melodrama se entremezcla la historia oficial de Iturbide con su vida matrimonial. La relación con su esposa, a ella le cuenta todos sus problemas, todos sus planes para acabar con la guerra, quien es prácticamente su confidente y consejera. Por supuesto lo apoya en todas sus decisiones. Es Roxana Saucedo quien encarna a doña Ana Huarte en este melodrama. A pesar de solo aparecer en menos de 5 episodios, vemos a Iturbide comunicándose con ella por medio de cartas. Es presente la habilidad de Iturbide en la guerra. Un momento clave sería cuando le juega una broma al ejército de Morelos, haciendo que éste se ataque a sí mismo sin darse cuenta del engaño. También vemos su habilidad de negociador al momento de sellar su alianza con Guerrero y cuando firma el acta de independencia con Juan O'Donoghue. En la telenovela no se muestran los deseos de Iturbide de convertirse en emperador de México. Gritos de muerte y libertad retrata a un Agustín de Iturbide maquiavélico desde su primera aparición en La última conjura, cuando le es asignado a acabar con Guerrero. Al principio Iturbide ve esto como una forma de hacer crecer su imagen como militar ante los peninsulares y el clero, al mismo tiempo que se gana su confianza mostrándole sus ideas en contra de la nueva constitución de Cádiz. En La patria es primero, Iturbide empieza a ver la posibilidad de formar una alianza con Guerrero, con el propósito de gobernar la nueva nación él mismo. Ambos caudillos empiezan a comunicarse por medio de cartas. También vemos que Iturbide tiene la idea de construir una nueva nación escribiéndola en el plan de Iguala, las 3 garantías. Que esta nueva nación solo haya una religión, unión entre criollos, mestizos y españoles e independencia de España. Con lo que se hace más fuerte la idea de que Iturbide quiere imponerse como gobernante, percibiéndose como a un mal hombre en comparación con Guerrero, quien a pesar de sellar su alianza con el abrazo de Acatempan, sabe que no puede confiar en él, advirtiéndole: la patria lo estará vigilando, general. En el nacimiento de la República lo vemos derrotado, en Londres. Después de cansarse del exilio decide regresar a México sin saber que se formó un congreso constituyente para decidir el rumbo de la nación. Él mismo que declara a Iturbide como un traidor, dando la orden de ejecutarlo de manera inmediata si pisa suelo mexicano. Ignorante de este decreto, Iturbide vuelve en 1824. Al regresar a México es reconocido por un coronel del ejército, quien lo apresa, pero Iturbide, valiéndose de su habilidad para manipular las cosas a su conveniencia, lo convenció de posponer su fusilamiento. Para ganar tiempo y el agradecimiento de este hombre, ofrece información sobre una posible invasión por parte de la Santa Alianza. Este coronel marchó hacia la capital con este aviso, dejando a Iturbide escoltado por sus soldados con rumbo a Tamaulipas, donde se definiría su destino. Mientras es escoltado podemos ver su naturaleza mediante las conversaciones que va entablando con los soldados. Vemos a un hombre hipócrita, ególatra y soberbio, lo que se puede demostrar con solo escuchar esta frase: yo soy el emperador de esta patria. Y al momento de hablar pestes de Guerrero, a quien menciona que él mismo sacó de una cueva, describiéndolo como un cavernícola sin estudios.
A pesar de todos sus intentos para evitar su fusilamiento, al final es pasado por las armas, mientras recuerda su época como emperador de México. En esta serie Iturbide tiene el trato de un traidor, un villano que solo ve por su propio bienestar y provecho. Vicente Guerrero. El otro de los culminadores de la independencia en Los Caudillos fue encarnado por el primer actor Antonio Medellín. El actor Roberto Ballesteros tuvo el placer de interpretar a este caudillo en 2 ocasiones, la primera en El vuelo del águila y la segunda en La antorcha encendida, mientras que Dagoberto Gama le dio vida en Gritos de muerte y libertad. En Los Caudillos solo aparece en los momentos claves de la historia oficial, al momento en que la protagonista se cruza con él mientras sigue el movimiento insurgente. Aparece después de que Morelos es pasado por las armas para darle continuidad a la historia. Su aparición en El vuelo del águila fue breve, solo se muestra cuando fue pasado por las armas. Pero es importante mencionarse porque él fue pasado por las armas en 1831, y el padre de Porfirio Díaz, don José Faustino Díaz, era un seguidor del general Guerrero, ayudándolo en su guerrilla cuando el movimiento de independencia, por lo que se especula y el mismo melodrama lo señala que cuando Guerrero fue encarcelado, don José Faustino lo visitaba en su encierro y al momento de morir la familia Díaz lloró al caudillo. La antorcha encendida es la única que nos muestra su lado más humano. Aquí sabemos por sus propias palabras que él es un mestizo, de padre negro y de madre indígena, y que antes de unirse al movimiento independentista había sido un arriero, es así como conoce los terrenos en donde opera como guerrillero. Aquí vemos cómo él se une al movimiento armado cuando Morelos ataca Tecpan. Al verlo se convence de unirse, primero bajo las órdenes de Hermenegildo Galiana, hasta su nombramiento como capitán. Se hacen presentes sus estrategias militares hasta el momento en el que el ejército insurgente queda desarticulado. Pero no por ello deja de luchar, sino que vuelve a la guerrilla. Es así como se convierte en el principal dolor de cabeza de los realistas, hasta llegar a la alianza con Iturbide, aunque no se hace presente que quiere poner el fin a la guerra lo más pronto posible. Aquí sí vemos que existe una buena relación entre él e Iturbide, ya que él sí cree en sus palabras de unión. Ambas telenovelas fueron producción de Ernesto Alonso, el señor telenovela, por lo que gustó la actuación especial de Roberto Ballesteros en la primera historia y por ello fue elegido para encarnar al mismo personaje en el segundo melodrama. En Gritos de muerte y libertad aparece en La patria es primero, continuando la lucha en una selva al sur de México. El personaje presenta un aspecto descuidado, no obstante es un hombre leal y perseverante, a pesar de las condiciones en las que se encuentra, inclusive sus enemigos ven difícil derrotarlo, por lo que el virrey Apodaca le ofrece un indulto utilizando como su intermediario al padre de Guerrero, quien no acepta el indulto con la frase "la patria es primero". Después de que empieza a mandarse cartas con Iturbide, decide unirse a él para ponerle fin a la lucha de independencia, pensando en que si no se da una unión entre ambos la guerra continuará, y si derrotaban a Iturbide iban a mandar a otro general, y si lo derrotaban mandarían a otro, y esa sería una historia sin fin. Aunque no comparte las mismas ideas que Iturbide, después del abrazo con el que sellaron su alianza, vemos a Guerrero aseándose y arreglándose, ya con un uniforme militar del ejército realista. Saluda a Iturbide desde su caballo mientras Agustín estaba en el balcón de su batallón fumando un puro. En el fin de la clandestinidad solo aparece en 1824, cuando se encuentra con Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, recibiendo una carta del paradero de Iturbide en el exilio, a lo que mencionan que el exilio es el exilio, que se vaya a África si quiere, no más que no regrese. Después de estas palabras vemos que los tres personajes están dispuestos a preparar el surgimiento de la República, siendo estos los momentos más importantes de Guerrero en la serie. Otros personajes. Son varios los personajes más a los que me gustaría mencionar, pero debido a la falta de tratamiento en estos tres melodramas, sus apariciones no pasaron de ser escuetas o de un solo capítulo. Solo por poner unos ejemplos, el personaje del general Mina apareció en Los Caudillos, donde fue interpretado por el actor José Alonso. Según el maestro Alfredo Budini, su caracterización resultó ser perfecta, que de hecho, según el periodista, saltó de la pantalla chica a la pantalla grande, donde el mismo actor le volvió a dar vida en la película Mina, Viento de Libertad. Otra caracterización que el maestro Budini nos plantea de este filme es la del actor Héctor Bonilla, como Fray Servando Teresa de Mier, una actuación que resultó ser grotesca. En La antorcha encendida es encarnado por Juan José Arjona, y en Gritos de muerte y libertad lo interpreta Álvaro Zagone, en la introducción del capítulo La última conjura, mientras es torturado y pasado por las armas por la espalda,
Al suceder esto podemos ver al oidor Miguel Bataller con otro hombre brindando por él, por Francisco Javier Mina, nuestro último enemigo caído. En paz descanse. Ahora, si mencionamos a Leona Vicario, en La Antorcha Encendida, donde le da vida a Katia del Río, podemos ver su integración al grupo de los Guadalupes, su caída y encierro en un convento, su liberación por parte de los insurgentes, su matrimonio con Andrés Quintana Roo, el nacimiento de sus hijas y su acogimiento al indulto que les ofreciera el virrey Apodaca. Todo lo mismo que también aparece en la miniserie, de un modo muy resumido, en un solo capítulo, el retrato de una leona, donde la encarna Cecilia Suárez. Incluso Guadalupe Victoria, en Antorcha Encendida, donde lo interpreta Óscar Bonfigio, y en Gritos de Muerte y Libertad, donde lo encarna Diego Luna, capítulos El fin de la clandestinidad y El nacimiento de la República, lo vemos al momento en que decide esconderse en las montañas de una selva en Veracruz, mientras que la situación del movimiento mejora, perdido por 3 años en la selva en el caso de la miniserie. En la telenovela, al momento de que es proclamado el plan de Iguala, un grupo de hombres sube a una cueva para buscarlo y decirle del nuevo camino que adquirió el movimiento. En la serie se menciona que enferma y un grupo de pobladores lo encuentran. Aquí se entera por medio del general Antonio López de Santana de los acontecimientos recientes, y decide unirse a Iturbide a pesar de que no cree en su repentino cambio de bando. Al final de El nacimiento de una república, lo vemos poniéndose la banda presidencial al momento en que es nombrado el primer presidente de la República Mexicana. En conclusión, ningún personaje de la historia de la independencia se salva de aparecer alguna vez en el género televisivo telenovela, quienes por lo general son abordados desde el punto de vista de la historia oficial. Algunas veces pueden diferir la forma en que son tratados. En algunos casos se recalca más un aspecto de su vida que otro, su vida familiar, forma de ser, es decir, no únicamente sus campañas militares. Los guiones de estas telenovelas fueron revisados por historiadores contratados por el gobierno, ya que no les gusta la idea de que sea manchada la imagen tenida por un héroe, o que cambie dicha imagen en la forma en que es vista por el teleauditorio. Los melodramas históricos, si bien pueden ayudar a aprender sobre nuestra historia, estas telenovelas fueron producidas con la intención de entretener al televidente, ya que esta es su labor. Para este trabajo decidí tomar a los personajes que fueron más tratados en estos 3 melodramas sobre este periodo de la historia, ya que por el trato de la historia oficial ellos son los más conocidos. Hay otros personajes quienes también aparecen en estos melodramas, pero sus apariciones casi no pasan de ser pequeños cameos o apariciones de un solo capítulo. Esto se debe a que no son muy referidos en la historia oficial. El tratamiento de los caudillos de la independencia difiere en los 3 melodramas caseros. El trato oficial es muy fuerte en ellas. Podemos decir que La Antorcha Encendida es la única de las 3 que nos da más que la historia oficial. Tenemos aspectos de la vida de estos personajes, aunque también tuvimos el caso de Gritos de Muerte y Libertad, donde pudimos notar un poco de los defectos y virtudes de cada uno de los personajes, pero sin perder su toque oficial.